Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en este final de semana con estas cartas que el Señor nos ha estado hablando por 2 semanas, cartas de amor de Jesús a su iglesia. Y la iglesia somos las personas. Ayer yo sé que la palabra de Dios nos confronta y muchas veces descubre nuestras debilidades. Y el día de hoy, pues no será la excepción. Las pruebas son parte del plan de Dios como, como lo vemos en la palabra de Dios. Pero muchas veces, como se enseña un evangelio falso, muchas personas dudan de la soberanía de Dios cuando llegue el sufrimiento. Pero la Escritura dice que debemos esperar que llegue. Incluso una parte de nuestro ser debe anhelar la prueba para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Ahora, los cristianos somos gente que cree en la vida después de la muerte. La iglesia es la novia que cree que el novio volverá y la llevará con él para estar juntos por la eternidad. Nuestra confianza en esta verdad produce acciones que pudieran parecer tontas a los ojos de un mundo incrédulo. Nuestra esperanza nos motiva a sufrir. Estamos conscientes de la brevedad de la vida, por lo que esperamos con ansia la gloriosa eternidad. Y estamos seguros de que así será. Y por eso lo arriesgamos todo, incluso nuestra vida. El apóstol Pablo sufrió más que nadie, que cualquier personaje en la Biblia. Y al hablar de su sacrificio personal, él dijo en 1 Corintios 15:19, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Él sabía lo ridículas que resultarían sus acciones si su existencia terminaba al morir, pero no importaba, porque Pablo tenía la confianza de que su muerte física solo sería el principio. El sufrimiento en su vida era la muestra de que creía en aquel primer versículo que tú y yo aprendimos de memoria. Pablo sabía que no se perdería, mas tendría vida eterna, como dice Juan 3:16. Esas son las buenas nuevas. Pablo no tuvo temor a la muerte ni al sufrimiento, y así también deberíamos ser nosotros. Así que espera encontrarte con el sufrimiento, deséalo y gózate en medio de él, porque esa es nuestra esencia, nuestra herencia y el plan de Dios para la iglesia. Somos llamados a ser un ejército absolutamente apasionado por Jesús, lo cual nos hace inquebrantables. Esa es la clase de fuerza que puede cambiar al mundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni se pierda el ánimo. Hebreos 12, del 1 al 3. Tenemos que armarnos con ese modo de pensar. Recordemos el cielo y vivamos a la luz de lo que viene. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra, dice la palabra. Estimulémonos mutuamente a aspirar niveles más altos de entrega y a manifestar expresiones radicales de valentía. Animémonos juntos y regocijémonos en medio del sufrimiento. Nuestra meta es ser creyentes llenos del Espíritu, centrados en el Evangelio y dedicados a la oración, pero no olvidemos que también debemos ser cristianos sufridos. Jesús lo fue, un siervo sufriente, así que perseveremos hasta el fin. Ahora, hay varios versículos bíblicos
a través de la Escritura, y queremos dejar en claro que esta no es una enseñanza oscura y aislada en el Nuevo Testamento. Si tú vas a una iglesia que no enseña toda la Escritura, sino solamente las partes que son agradables para las multitudes, entonces puede que para ti sea una enseñanza nueva. Jesús dijo claramente que seguirlo significaba sufrir. Es algo que también dijeron todos los demás que lo siguieron en el Nuevo Testamento. Por eso el título de hoy es: volvamos a ser verdaderos discípulos. Volvamos a ser verdaderos discípulos. Dedica un tiempo para meditar y para orar mientras te leo los siguientes pasajes de la Biblia. Y podrás experimentar una extraordinaria comunión con Jesús mientras meditas, mientras los escuchas y mientras dejas que el Espíritu Santo obre como lo que es una espada de dos filos en tu corazón y te discierna los pensamientos del alma y del espíritu. Dice Romanos 8, 16 al 18: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Efesios 6, 11 al 12 también dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Filipenses 1:29 también dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice: todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Segunda de Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:12: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Hebreos 13 del 12 al 13: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Primera de Pedro 2, 19 al 21: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Juan 3:13: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Primera de Juan 3:16 al 18: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales
ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, lo da por un hecho. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, solamente hasta ahí, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo espero que estos versículos, que son solamente algunos, nos ubiquen a cada uno de nosotros a darnos cuenta de lo que realmente es un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Jesús. Nosotros tenemos una gran comisión. Hemos sido enviados a continuar lo que Jesús vino a iniciar. A unos meses de haber llamado a sus discípulos, Jesús los envió lejos. Y esto no quiere decir que ya estaban totalmente capacitados o que fueran perfectos. Eso nos enseña que enviarlos era parte de su entrenamiento. Jesús no les enseñaba en un salón de clases. Los discípulos caminaban a su lado y más tarde Él los envió. Jesús esperaba que fueran a proclamar el arrepentimiento, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, como lo dice en Marcos 6, 12 y 13. Y Él les dijo que los estaba enviando como ovejas en medio de lobos. Y les explicó que serían aborrecidos y perseguidos en Mateo 10, 16 al 22. Y también en esa ocasión Jesús les prometió que Él les daría las palabras que debían decir en los tiempos de prueba. Estaban siendo enviados a una misión extremadamente peligrosa, con un mínimo de entrenamiento. Y tal vez fue por eso que esos hombres pudieron hacer discípulos alrededor del mundo. Este método es totalmente opuesto al entrenamiento que hoy se da en la actualidad, que muchas veces son lo que le llaman encuentros, reencuentros, preencuentros, y son capacitaciones interminables, según para preparar al pueblo, para preparar a la gente, para que sean discípulos, pero en realidad lo único que hace es que retrasa todo la gran comisión que Jesús, Él enseñó. Cuando Jesús envió a los discípulos, a los primeros discípulos, no pasaron años, ni siquiera un tiempo prolongado o un tiempo de preparación o un examen que tenían que presentar. Por ejemplo, cuando leemos incluso en Marcos 5, cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno o ex endemoniado gadareno, después de ser libre, quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve y cuéntaselos a los de tu casa. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Inmediatamente lo envió, al igual que la samaritana cuando lo habló y la confrontó, ella inmediatamente fue a proclamar las buenas nuevas del Señor. Ahora deberíamos considerar que dar comodidad, salones de clases, auditorios con asientos cómodos, que no es la mejor forma de entrenar líderes valientes, porque al contrario, lo que los hacemos son dependientes de las comodidades. La iglesia fue creada para ser un ejército hermoso que es enviada a iluminar toda la tierra. En lugar de estar escondidos en refugios de 4 paredes, deberíamos estar llevando con valentía, con arrojo el mensaje de Jesús a los lugares más remotos. El mundo debería asombrarse al ver que su pueblo tiene un gozo inefable y una paz que sobrepasa todo entendimiento.
como dice Filipenses 4:7 y Primera de Pedro 1:8. Meditemos en lo que dicen estos pasajes. Estas frases parecen exageraciones más que expectativas reales. Y te pregunto, ¿has observado incredulidad de parte de la gente que ve tu paz absoluta, aunque estés atravesando lo que estés atravesando? ¿Eres conocido por ser alguien que siempre tiene gozo? Y a esto agrega la supereminente grandeza de su poder, como dice Pablo en Efesios 1:19. Pero hemos intentado atraer a la gente usando estrategias. Pero ¿qué pasaría si vieran un ejército de personas que tienen un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una supereminente grandeza de poder? ¿Acaso no se quedarían intrigados pensando qué es lo que está sucediendo? La iglesia primitiva atraía a las personas. ¿Quién no quedaría fascinado con un grupo que compartía sus posesiones, se regocijaba en todo momento, tenía paz más allá de toda comprensión, un poder sobrenatural de parte de Dios, haciendo señales, maravillas, que nunca se quejaban y siempre daban gracias? Y se les unieron algunas personas, otros los odiaron, pero no fueron ignorados. No hubieran permitido que los ignoraran, ya que compartían el Evangelio con gran valentía. Esa es nuestra herencia. Esa herencia está en nuestra esencia. Debemos de dejar de crear refugios seguros donde la gente se esconda y solamente sea miembros consumidores. Necesitamos volver a comenzar a desarrollar guerreros valientes, audaces, para que vayan a predicar. Por eso necesitamos entender lo que significa ser verdaderos discípulos. Ahora, quiero preguntarte esto con mucho respeto. ¿Cuál crees tú que es lo que daña más a una persona o que le impide más a una persona el cumplir con la gran comisión? Bueno, es muy simple. La raíz de todos los males, la palabra dice que es el amor al dinero, pero la raíz de todo pecado es la arrogancia, el orgullo. Es difícil hablar directamente sobre los problemas de la iglesia porque hay personas que les cae de peso y se van directo a la crítica. El orgullo corre desenfrenado en la iglesia y el conocimiento tiene cierta manera de aumentarlo. Por eso Pablo lo dijo en Primera de Corintios 8:1, que el conocimiento envanece. Ahora, ¿por qué necesitamos entender claramente esto? Agárrense muy bien esto, no lo tomen personal nadie, pero muchos de ustedes se emocionan y se apasionan mucho por ver un cambio. Quieren ver a la iglesia floreciente, anhelan que Dios los use para promover el cambio, pero déjenme decirles que a algunos no los va a usar. Van a fracasar de manera trágica, sencillamente por la falta de humildad. Dios dice en Santiago 4:6 que Él resiste a todos los orgullosos. Y en lugar de ser usados por Dios para edificar la iglesia, el enemigo los va a usar para destruirla. Esto duele decirlo, pero es una realidad. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y yo siento en mi espíritu la necesidad de dirigirme a estos orgullosos arrogantes, con la esperanza de evitarle a la iglesia una división futura. Y no hablo de creo en ti, hablo en general. Pero al comenzar a escribir lo que Dios me estaba dando, me di cuenta que rara vez funciona.
¿Por qué? ¿Alguna vez tú has tratado de convencer a una persona orgullosa de su orgullo? Hemos tenido estudios de esto y lo hemos definido de una manera entendible para todos. El orgulloso es como aquel que tiene mal aliento, que todos a su alrededor lo notan, menos él. Y algunas personas de las que están escuchando son extremadamente orgullosas. Lamento decirlo y con tristeza. Sin embargo, no se dan cuenta porque el orgullo los tiene ciegos. Y tal vez tú acabas de escuchar esto y hasta sacudiste la cabeza como si estuvieran hablando de alguien más, pero no de ti. Por eso siento en mi espíritu que es algo útil. Así que, en lugar de tratar de convencer a los orgullosos, el Espíritu Santo me guió a escribir unas palabras de aliento para aquellos que viven soportando a los orgullosos. Y yo supongo que se podría llamar una guía para el líder que ama o para la persona que ama al orgulloso arrogante. Yo en lo personal he tenido ocasiones en las que me he enojado, me he desanimado mucho debido a las críticas. Pero la iglesia no se beneficia de ninguna de esas cosas. Cada semana yo me doy cuenta de pastores que están listos para renunciar debido al peso de las críticas. La iglesia no puede darse el lujo de seguir perdiendo más servidores. Si alguna vez te has sentido así, estas palabras son para animarte con el fin de que no solo perseveres, sino que te levantes con más fuerza al ministrar a los orgullosos. Algunos incluso han dejado la iglesia, el ministerio que Dios les dio, y yo espero que el Espíritu Santo los convenza de que regresen. Otros han huido de su llamado porque se niegan a enfrentar los ataques o a ser confrontados por el Evangelio. Es mucho más fácil esconderse y escribir frases en el Facebook o en las redes sociales para criticar a los demás. Pero hoy quiero desafiarte a que edifiques. Es mucho más sencillo derribar un edificio que construirlo. Es cansado, pero la iglesia lo vale. La iglesia no tiene suficientes discípulos que estén dispuestos a recibir todas las críticas y la culpa. Si nos humillamos y aprendemos a absorber todas las quejas con gentileza, pues entonces los mejores días están por llegar. Dios quiere que la iglesia sea una institución que ame la autoridad. Él desea que seamos diferentes. Un grupo de personas que quieren tener un rey y que están agradecidos por todos sus mandamientos. Él desea que consideremos a los ministros de la iglesia como regalos, ya que Él así los considera. Incluso, escuchen bien lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios proveyó esos ministerios a la iglesia para llevarla a la madurez. Pero ¿cuándo fue la última vez que oíste a alguien referirse a los ministros como regalos, como dones? Yo hace poco escuché a alguien decir: me encanta estar bajo el liderazgo de los pastores. Y fue tan raro escuchar eso. Alguien agradecido por la autoridad. Y me encantó escucharlo. Sin embargo, confieso que fue extraño porque en nuestro mundo rara vez escuchamos palabras
de estímulo hacia la autoridad, pero eso mismo nos da la oportunidad de sobresalir al hacerlo. Después de todo, seguimos a un rey que es muy diferente a cualquier otro en la historia. Es un rey que se somete voluntariamente a su Padre. De hecho, Jesús dijo que únicamente diría y haría lo que el Padre le dijera, en Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y en Juan 12:49 y 50, Jesús también dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Pero en nuestra cultura de hoy, este tipo de sumisión a menudo es considerada como débil. Pero aún así, es el ejemplo que Jesús nos dejó. Él se sometió al Padre. Jesús solamente tenía alabanzas para su Padre. Este es nuestro ejemplo a seguir. Él fue un líder humilde y un seguidor humilde, porque no hubo debilidad alguna en su humildad. La iglesia sería tan atractiva si en todos nosotros pudiera verse la humildad de Cristo. Como Él mismo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Al compartir estos principios, de ninguna manera estoy diciendo que yo ya los haya dominado, porque todavía tiendo a enojarme y a sentirme frustrado. Pero estos son los principios bíblicos que restauran mi mente, que han contribuido al crecimiento de mi carácter, y espero que sean también de utilidad en tu vida, a ti que estás escuchando. Sí, claro que existe un modo de ministrar en humildad y gracia a las personas negativas, pero esto no asegurará el crecimiento en sus vidas, pero sí la va a asegurar en la tuya. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso considéralo como un gozo. Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y grábense esto, lo voy a decir muy lento: no puedes madurar completamente sin enfrentar los ataques. Lo voy a repetir: no puedes madurar completamente sin enfrentar los ataques. Sé que no es bueno que esos ataques provengan de la misma iglesia. Sin embargo, Dios usa esas situaciones para santificarnos. Y esto está fuerte, ¿eh? Esto está fuerte. Nadie lo tome personal. Pero todos necesitamos un Judas para poder parecernos a Jesús. Cuando todos los que te rodean te aman, es casi imposible desarrollar el carácter que Dios desea que tengan sus hijos. La gente razonable no te va a ayudar a tu crecimiento de la misma manera que lo hace la gente que es arrogante. No mostramos el amor cristiano cuando amamos a los que nos aman, sino cuando amamos a los que nos ultrajan. Es ahí cuando comprobamos el amor de Cristo. Jesús lo dijo en Mateo 5:44. Por eso alégrate en la santificación, acepta el desafío a crecer al punto de vivir agradecido por las personas difíciles. Y número 2, escucha con humildad. Solo porque se diga algo con la actitud equivocada,
no significa que se trate de información incorrecta. Un error que con frecuencia yo en lo personal he cometido es responder con orgullo al orgullo. En ocasiones he tenido que morderme la lengua para permanecer en calma, porque escucharlos hablar para discernir la verdad en lo que dicen, eso requiere otro nivel de humildad que ya no tenía. La historia de David siempre me impresiona. Cuando escuchen lo que dice en 2 de Samuel 16, del 9 al 13. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. Segunda de Samuel 16, del 9 al 13. Imagina al rey David marchando con su ejército cuando una persona se acerca arrojándole piedras y maldiciéndolo. Cuando uno de los soldados le pregunta a David si le puede cortar la cabeza a aquel hombre, David le contesta que lo deje en paz. ¿Por qué? David estaba abierto a la posibilidad de que ese hombre fuera enviado de Dios. Así que soportó de manera paciente sus maldiciones en caso de que en verdad se tratara de un mensaje de parte de Dios. Y para ser franco, yo casi nunca escucho a las personas orgullosas. Normalmente me pongo a la defensiva. De lo contrario, la verdad, opto o respondo con sarcasmo. Sin embargo, se han presentado ocasiones en las que he agradecido la crítica irracional, porque eso me muestra mi pecado. Es impresionante lo rápido que la humildad puede disipar una situación tensa. Y eso no significa que debemos consentir las críticas motivadas por el odio. Pero como ministros es necesario dar el ejemplo de humildad y evitar caer en la trampa de la hipocresía, ya que eso solamente empeora la situación. Número 3, perdónalos, pues no saben lo que hacen. En Romanos 11, Dios advirtió a los gentiles que no se enorgullecieran porque ellos comprendían quién era Dios, de una manera que muchos judíos no podían. Y Pablo les recordó que por la gracia de Dios sus ojos habían sido abiertos, mientras que él mismo decía que a unos Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. En Romanos 11:8. El punto aquí es que el conocimiento espiritual es dado por Dios de tal forma que no tiene sentido jactarse o presumir. Piénsalo de esta manera. Si, por ejemplo, si yo le compro un carro nuevo a alguna de mis hijas, pues sería muy absurdo que se atreviera a criticar con sus amigas que van a la secundaria en bicicleta. Porque mi hija tendría que tener la sabiduría suficiente para saber que es una niña consentida y que no hizo absolutamente nada para ganarse ese carro, y que ese fue un regalo, por lo que no tiene nada de qué presumir. De la misma manera, si tienes solo un gramo de humildad en ti, es únicamente por la gracia de Dios. Él te bendijo con eso, y si creemos eso, entonces es insensato enojarnos con los demás
porque no han recibido la misma gracia que nosotros. Por eso agradécele a Dios por la sabiduría, el entendimiento y la humildad que le ha placido darte. Perdona rápidamente a los que te han herido y ora para que Dios por su gracia les abra los ojos. Y número 4 y último por hoy, dice la palabra en Romanos 15 del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Yo pasé muchos años de mi vida desechando gente. En mi inmadurez no sabía cómo amar a aquellos que me irritaban, así que era más fácil evitarlos. Y encontré muchas formas de justificar mis acciones, pero a final de cuentas eso desagradaba a Dios. Él demanda que soportemos las flaquezas de los débiles. Él dice que esa es nuestra obligación. Todos tendemos a evitar a la gente arrogante porque nos irritan. Pero la respuesta de Dios es que no debemos pensar en nosotros. Él nos instruye a no agradarnos a nosotros mismos. Tal vez hay personas que han herido nuestros sentimientos, pero debemos valorar más la iglesia de Dios que nuestros sentimientos, porque corremos el riesgo de causar un gran daño a la iglesia si intentamos hacer valer nuestros sentimientos más que honrar a la novia, a la iglesia. Yo estoy seguro de que tienes personas cercanas a ti que te gustaría que ya no se te acercaran. Tal vez has tenido que orar y pedirle a Dios que retire ciertas personas de la iglesia. Vivir con personas orgullosas es difícil, pero evitarlas no es una opción. Nuestra obligación es amarlos y sufrir el reproche, así como Cristo lo hizo por nosotros. Isaías 30:18 dice: por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión. A pesar de que los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto, y durante todo su caminar y durante toda la historia de Israel que podemos ver en el Antiguo Testamento, le fallaban repetidamente una y otra vez, se rebelaban y despreciaban la bondad de Dios. Él los amaba lo suficiente como para esperar y tener piedad de ellos. A diferencia de nosotros, Dios es un Rey perfectamente santo que nunca comete errores. Y quiero dejarte con esta pregunta para la próxima semana, porque ahorita te voy a decir el título del mensaje del domingo. ¿Cuántos más debemos nosotros como humanos soportar y mostrar compasión ante las flaquezas de los demás? ¿O cuánto debemos los discípulos de Cristo soportar y mostrar compasión ante las debilidades de los demás? ¿Te has preguntado eso? Por eso estas cartas de amor son tan importantes. Ahora lo que estaremos viendo el domingo, el mensaje que no pudimos compartir el domingo pasado, es carta de amor de un Dios airado. Porque la Biblia son cartas de amor que expresan los atributos de Dios, pero muy pocos pensamos que uno de los atributos de Dios es la ira. Es un atributo que Dios tiene y que refleja también su carácter y su esencia, no solamente el amor y la bondad. Y pensando en esto, yo estuve meditando durante semanas que jamás yo he escuchado una canción que se cante en una iglesia y donde se exalte, escucha bien lo que te estoy diciendo, donde se exalte y se reconozca la ira de Dios. Siempre cantamos de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su tolerancia, de su perdón, etcétera, etcétera. Pero ¿has escuchado alguna canción, sea de adoración o de alabanza, que se refiera
a la ira de Dios. ¿Y te has preguntado por qué? ¿Se parece el evangelio de hoy al evangelio que hemos estado estudiando en estas cartas que tan amorosamente el Señor nos ha estado hablando? ¿A cuántos se les enseña hoy que con repetir una oración ya tienen el boleto en el cielo? ¿De verdad es así de fácil? Yo te pregunto, ¿en qué consiste la salvación? ¿De verdad lo sabes? ¿De verdad lo sabes? El domingo, prepárate, porque veremos cuál es el segundo peligro en que ha caído el evangelio. ¿Cuál crees tú? Hay varios peligros, veremos varios peligros, ¿sí? Pero hay un peligro donde más ha caído la iglesia. Este segundo peligro, dirás tú cuál es el primero y cuál es el tercero, pues el domingo lo veremos. Así es de que prepara tu corazón, tu mente, y solo quiero decirte, necesitamos volver a ser discípulos verdaderos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Porque tú nunca nos dejas, Señor, sin el maná, sin tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice en el libro de los Salmos, tú aderezas, tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores. Y cada uno decide si se acerca a la mesa a cenar contigo, a comer de ese alimento delicioso que es tu palabra, Señor. Que sí nos confronta, pero nos nutre con esos nutrientes que necesita nuestro espíritu para fortalecerse diariamente, para pelear la buena batalla de la fe. Porque si no alimentamos el espíritu, nuestra fe está débil. Y el enemigo lo que busca es nuestra fe. Lo que busca es nuestra fe. A él no le interesa las cosas materiales que tengamos, incluso él las ofrece. Y esa es una de las maneras en que podemos reconocer cuando un evangelio está torcido, cuando solamente se ofrecen cosas terrenales como el diablo las ofrece, pero no cosas eternas como tú las ofreces, Señor. Porque ninguno de los evangelios tú prometiste éxito y prosperidad en este mundo. Al contrario, como hemos estado leyendo tus cartas de amor, es totalmente diferente a lo que se ofrece hoy. Pero el enemigo sabe que si debilita nuestra fe y volteamos nuestra mirada a las cosas materiales para que nos depriman, para que nos sintamos tristes, para que no te busquemos, para que nos aislemos, estamos vulnerables para perder la fe. Y al perder la fe lo perdemos todo. Señor, hoy te rogamos que seamos como Job, así como tú nos enseñaste ayer a crucificarnos, Señor, como tu siervo Job, que sufrió tanto, Señor, pero él permaneció firme a pesar de todo el sufrimiento. Y tus discípulos también, una vez que entendieron el poder que les daba el Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por ti, Señor. Que así nosotros estemos dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Que volvamos a ser esos discípulos. Y desde ahora te damos gracias por el servicio del domingo, por la unidad de tu pueblo, Señor, para que estemos juntos en armonía, glorificándote, adorándote, escuchando tu palabra y compartiendo los alimentos, Señor, porque esa es la estrategia que tú dejaste en Hechos 2, 44 al 47, Señor, y tú te encargas de lo demás. Pero es tiempo, Señor, que volvamos, Señor, a ser esos verdaderos discípulos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.